¿Esto es lo que hay ahora o lo que había antes, Ro? La entrada para entrar al templo de oro. Hola a todos. Bueno, hoy estamos en Kioto, como ven un frío bárbaro, está nevando. Hola a todos, espero que disfruten del video de Kioto. Hoy vamos al templo dorado. Este templo fue construido en 1357 y fue destruido varias veces. Y ahí encontré algunas imágenes, algunas fotos antiguas de la última vez, por ejemplo, que se quemó, lo quemaron en 1950. Así que vamos a disfrutar con la nieve, va a estar hermoso verlo. Nos vemos dentro de un rato. Igual no se nota mucho la nieve, ¿viste? Cuando está nevando en la filmación no es tan... ¿Cómo se llama el templo? Kinkakuji. Shinkakuji. Kinkakuji. Kin es oro. Oro. Ah, ¿y Kushi? No sé, el Ji es el templo. El Kaku no se tiene por eso. Bueno, acá estamos en la entrada. Mira, ahí está el mapa. ¿A dónde? Esta es la entrada. A Kinkakuji. ¿Esto es lo que hay ahora o lo que había antes, ¿no? Este es el mapa del lugar. De ahora. Donde está el rojo estamos ahora. Y ahí está el templo, obviamente, ¿no? Está ahí. El templo se incendió varias veces a lo largo de su historia y de hecho el pabellón actual es una reconstrucción de 1955. Esto es así porque en 1950 un fanático monje budista incendió el templo. Esta historia, de hecho, la puedes encontrar recreada en la novela El pabellón de oro de Yukio Mishima. Como curiosidad, el nieto de Yoshimitsu, Ashikaga Yoshimasa, se inspiró en el templo Kinkakuji para construir el templo Kinkakuji o pabellón plateado, situado en el otro extremo de la ciudad. Bueno, ahora estamos ingresando, esta es la puerta de entrada, fíjense la madera, qué antigua que es. De forma similar, las paredes del Kinkakuji deberían haber sido recubiertas de papel de plata, pero al final no se completó. El primer paso a la hora de visitar el templo Kinkakuji es comprar la entrada. Es interesante decir aquí que la entrada del templo funciona como amuleto de protección, así que, no la tires. Guárdala no solo como recuerdo de tu visita al templo, sino también para tener buena suerte, seguridad en casa, prosperidad y protección en general. Un recuerdo inolvidable de uno de los lugares más impresionantes de Kioto. Fíjense la entrada, mostrá la entrada, Rosario. La entrada para entrar al templo de oro. Qué trabajo delicado. Y acá nos van a dar el panfleto. ¿De acá qué? El panfleto. Ah, buenísimo. Ahora estamos ingresando. Las imágenes. Icónicas imágenes desde Kioto del templo dorado. El nombre oficial del templo es Rokobon-ji, y fue construido en 1397 como villa de descanso del shogun Ashikaga Yoshimitsu. Ashikaga abdicó en 1394 y 3 años más tarde comenzó la construcción de su villa de descanso en un entorno tranquilo y sereno. En 1408, después de la muerte de Ashikaga, el recinto se convirtió en un templo zen de la escuela budista Rinzai, siguiendo los propios deseos del antiguo shogun. Sin embargo, todos los edificios que conformaban la villa de descanso y posterior templo fueron destruidos, excepto el edificio que hoy conocemos como Kinkakuji y los jardines que lo rodean. Desde entonces, el edificio principal, Kinkaku, funciona como sariden, es decir, como recinto donde se guardan las reliquias de Buda. El estanque está repleto de islas, piedras y pinos de estilo japonés que representan capítulos del budismo japonés. Al fondo, el único edificio visible es el impresionante templo de oro cuyos tonos dorados se reflejan preciosamente sobre las aguas del estanque. Es una de las vistas más características del templo, por lo que si quieres poder disfrutarla con calma y tranquilidad, te recomendamos que visites el Kinkakuji a primera hora de la mañana, en cuanto abran.
El camino te lleva, bordeando el estanque, hasta el edificio principal del Kinkakuji, el pabellón de oro. Aunque no se puede entrar en el interior, al ir acercándote puedes ir fijándote con más atención en todos los detalles. Cada planta tiene un estilo arquitectónico diferente, pero en su conjunto, el Kinkakuji es representativo de la arquitectura del periodo Muromachi, 1333 a 1568. La primera planta es de estilo arquitectónico Shinden-zukuri y recibe el nombre de Osui. Muestra, en todo su esplendor, la clásica decoración palaciega, típica del periodo Heian. Destaca por los pilares de madera de la terraza, así como por las paredes de exterior blanco que se diferencian del dorado de las plantas superiores. Ahora sí, filmo. Mandar saludos a todos los amigos de Argentina. Saludos a todos. Espero que le enviamos esta buena energía para todos y que reciban un año muy lindo. Bueno, ahora finalizamos el video porque está nevando de una forma terrible. No sé si la cámara lo aprecia, pero bueno, con estas imágenes estamos a unos escasos metros del Templo de Oro. Como ven, está cubierto con panes de oro. Es una belleza realmente, y poder verlo con nieve más. Bueno, espero que les hayan gustado las imágenes y vamos a seguir filmando otros templos, así que miren los videos. Les mandamos un abrazo a todos. Chao, chao. La segunda planta está construida siguiendo el estilo arquitectónico Buke-zukuri, el estilo típico de las residencias de samuráis del periodo Kamakura, 1185 a 1333. Recibe el nombre de Cho-ondo y es un espacio cerrado de estilo feudal con una estatua del Bodhisattva Kannon rodeado de los 4 reyes celestiales, guardianes del budismo. Todas sus paredes exteriores, sin excepción, están recubiertas de pan de oro sobre laca japonesa. Finalmente, la tercera planta es de estilo arquitectónico Karayo-sen chino. Recibe el nombre de Kuksho-cho y en su interior hay una tríada de Budas y 25 figuritas bodhisattvas. Al igual que sucede en el segundo piso, las paredes del tercer piso también están completamente cubiertas de pan de oro sobre laca japonesa. Además, fíjate en lo alto del templo, ya que en el tejado verás una estatua un fénix chino, también completamente recubierta de pan de oro. Ese es el demonio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Onigawara. Despacio. Onigawara. Ah, bueno, es muy famoso, dice, no sé. Los jardines son otro de los elementos destacados del templo Kinkakuji. Tanto por su belleza como por haberse mantenido, sin cambios, con su diseño original desde el siglo XIV. El jardín es un perfecto ejemplo de un jardín tradicional para pasear y meditar, típico del periodo Muromachi, 1333 a 1568. En él, encontrarás una fuente de agua llamada Jingasen. Según la leyenda, el mismo Yoshimitsu usaba el agua de la fuente para prepararse su té. Cerca, verás el arroyo Gankasui, usado por Yoshimitsu para lavarse las manos, y, justo al lado, una escalera de piedra, Kokeikyo, con barandillas de bambú. Curiosamente, en la actualidad, las barandillas o vallas de estilo se llaman Kinkakuji Gaki, en honor a esta escalera. Hermosa la construcción antigua. Ah. Puestitos. Ah, acá hay un restaurante. El típico restaurante japonés en el Templo de Oro, increíble. Sí. Finalicé el video, pero hay mucho más a contar. Bueno, como toda religión, el comercio está
todos lados, ¿no? Mira qué lindo cómo está nevando. Todavía no salimos de acá, es más, muy largo el camino.